Siempre pasa lo mismo. Bueno, muy bienvenido Fabián, te agradecemos muchísimo el tiempo, el espacio que te has hecho para compartir tus conocimientos y experiencias acá en la ARCONF 2020. Bueno, les cuento que Fabián es desarrollador de software hace más de 11 años. Tiene experiencia en el desarrollo de aplicaciones, ¿sí? No solo con empresas, sino trabajador independiente, ¿no? Eh, Así es. su foco está en todo lo que es el desarrollo de aplicaciones mobile y backend en Android, iOS y Flutter. En esta ocasión va a compartir el concepto de, ¿no? de Clean Architectures y cómo implementarlas con Flutter, ¿sí? Así que bueno, me parece muy súper interesante a ver cómo hacer esto que traes. Cualquier cosa saben que pueden hacer consultas o comentarios en el canal de Discord. En este caso serían Frontend Architectures y si no también va a estar abierto los últimos minutos de la sesión para poder compartir preguntas que lo pueden hacer acá en el chat mismo de la sesión. Así que bueno, Fabián, muy bienvenido y te agradecemos el tiempo. Listo. Bueno, pues muchas gracias, Mercedes. Voy a compartir la pantalla para mostrar la Dale, presentación. Listo, espero que se esté ahí se viendo. ve. Sí, Ahí se ve súper. perfecto. Listo, Gracias. perfecto. Dale. Bueno, entonces, pues nada, muy buenas tardes a todos. Pues espero que estén aprendiendo muchos en este evento de ARCOM Summit 2020. Eh, la verdad me parece chévere que me hayan tenido en cuenta para esta charla y pues nada, vamos a comenzar con el tema de hoy que es Clean Architecture con Flutter. Entonces, de pronto para los que no me conocen, que creo que son varios, mi nombre es Fabián Varela. Yo actualmente soy desarrollador de software, ingeniero de sistemas de aquí de Colombia, en Bogotá. Para ser más específicos, el acento rolo se nota un poquito. Bueno, soy desarrollador de software, también soy instructor en Android, actualmente en un instituto de aquí de Bogotá, que se llama Aula Matriz. Doy algunas clases de Android para que puedan empezar a desarrollar aplicaciones móviles con Kotlin. Eh, También tuve la oportunidad de dar una pequeña clase o instrucción con Flutter de lo más esencial. También pues soy freelancer en los tiempos cuando tengo disponibilidad en temas de desarrollo, en temas de arquitectura, pues me dan como ese espacio para poder desarrollar la aplicación que se necesita, un MVP o un desarrollo ya a la medida. Como pueden ver, pues soy miembro de la comunidad de Flutter en español. Trato de estar muy activo tanto en Telegram como en Facebook, en esas redes sociales, de cualquier duda que tengan en Flutter, yo trato de resolverlas, pues si tengo el tiempo. Soy organizador de la comunidad de Flutter en Colombia. De pronto hay gente aquí viéndome de Colombia y conocerá pues el tema de las charlas que se han realizado. Pues si están en el Meetup de Flutter de Colombia pueden ahí estar pendientes si van a ver algunas charlas. Pues actualmente por este tema de la pandemia la mayoría de las charlas ya se dieron de forma virtual en YouTube, en el canal de Flutter Colombia, pues pueden ver algunas charlas que se han realizado. Ahí están pues varios lenguajes en los que yo desarrollo, pues C Sharp, que fue en los que yo comencé, Python, lo que es JavaScript, Kotlin obviamente por el tema de Android y pues Dart que es por el tema de Flutter. Entonces, vamos a comenzar. Esta es la agenda del día de hoy. Lo primero pues, eh, qué es Flutter en sí, sus características, los estados que maneja, los stage management que utiliza y pues por qué usarlo. Hay una justificación personal de por qué usarlo y vale la pena. Lo otro es de Clean Architecture. De pronto para los que no lo conocen, pues vamos a dar una definición de qué es, su estructura, características que tiene, unas arquitecturas relacionadas y ventajas y desventajas que puede tener el Clean Architecture. Y pues al final, pues cómo usar Flutter con Clean Architecture, más que de pronto ver como un demo o hacer un live code, porque pues porque el tiempo no apremia. Eso de pronto se puede hacer incluso en una charla de Flutter Colombia más adelante. Cómo usarlo en un diagrama, en un esquema que se realizó y un posible flujo de cómo funcionaría la arquitectura con Flutter. Entonces, lo primero, ¿qué es Flutter? De pronto para los que no lo conocen.
Es un SDK para crear pues aplicaciones multiplataformas, obviamente en tiempo récord, o sea, salen bastante rápido y doy fe de ello, de alta calidad, también por eso doy fe, se ve netamente nativo. Y pues con Flutter se pueden desarrollar aplicaciones móviles en Android y en iOS en su versión estable. Para desarrollo web, tanto en el navegador como en Progressive Web Application o PWA, ese pues está en su versión beta. Esperemos que ya el otro año salga su versión estable. Y pues está también desarrollándose sobre desktop, tanto en Windows, macOS y Linux. Ese sí está en una versión ya alfa. Entonces esperemos a ver el otro año con qué nos sorprende Flutter si ya pueden estar esas versiones de forma estable. También pues Flutter funciona con código existente de aplicaciones nativas. O sea que yo tengo mi proyecto en Android, quiero pues empezar a colocarle cosas en Flutter y Dart, utilizando los famosos platform channels o method channels, que lo que hacen es comunicar código Dart con Flutter y viceversa. De código Dart con Kotlin o Java y viceversa, o con iOS con Swift y Objective-C. Entonces eso es una ventaja si quiero estar usando varias cositas que tiene Flutter en sí. Pues actualmente ha generado bastante impacto en los desarrolladores y comunidades. Se ve que hay mucha gente que está empezando a usarlos. Y pues debido a la facilidad en su desarrollo. Ahorita vamos a ver qué es lo que contiene y qué características presenta. Incluso pues ya hay varias empresas que han empezado a usarlo en los proyectos en sí. Entonces, pues ese es el caso, por ejemplo, pues vi hace poco un artículo de Rappi de que Rappi en la parte de pagos, creo que es RappiPay, si no estoy mal, va a empezar como a integrar Flutter en sus proyectos y pues me parece bastante chévere lo que están haciendo. Inclusive también creo que van a combinar con Kotlin Multiplatform, que es otra tecnología que me parece bastante interesante, pero pues está en su versión alfa, entonces pues de ese sí no hay tanta información. Bueno, las características que tiene en sí Flutter, pues lo primero es el desarrollo rápido. Como dije, pues se pueden realizar los diseños y más que todo, digamos, por ejemplo, que necesito presentar el diseño, no la funcionalidad, pues, sino el diseño de una aplicación. Yo puedo realizarla sin funcionalidad y sale bastante rápido. Incluso pues hay eh, como ayudas o herramientas, digamos, para Adobe XD, creo que para Figma también, si no estoy mal, eh, que pueden exportar ese diseño a un proyecto en Flutter. Entonces, eso puede ser una ventaja bastante grande, aunque pues, digamos, si uno está empezando, pues no se recomienda utilizarlo hasta que ya uno tenga como esa experiencia y bagaje en el tema. Lo segundo, pues el UI expresivo y flexible, quiere decir que se enfoca en la experiencia nativa hacia el usuario final. O sea, como se puede decir, compila nativo y pues no se ve como ese problema de pronto con otros frameworks que puede que la experiencia nativa se pierda. Entonces, lo bueno es que se mantiene y se puede decir que de pronto no nos sabe que digan que está hecho en Android y en iOS pues de forma aparte. Entonces eso es como una gran ventaja. Lo tercero, pues el performance es nativo también. Lo que hace bueno de eso es que el código de Flutter se compila en código de máquina directamente. O sea, no es como otros frameworks de que yo tengo mi código acá y tiene un proxy que hace todo el proceso para que después se comunique con todas las características de los sistemas operativos, sino que él ya lo hace directamente. Entonces con eso pues usa unos compiladores que tiene el lenguaje de programación Dart. Entonces eso es bastante chévere de que inclusive el momento de compilar y ejecutar también es bastante rápido al momento de desarrollar. Lo cuarto, pues la documentación es clara, es bastante entendible, siempre pues es recomendable usar como apoyo la documentación de Flutter, pues actualmente está en inglés, pero pues con varias comunidades y varios desarrolladores pues estamos tratando de poder traducir eso al español. Entonces esperemos a ver qué se pueda realizar.
eventos. Hay varios desarrolladores que son muy buenos dando como ejemplos de cómo usar varias cosas. Entonces eso lo hace más fuerte y más robusto en su curva de aprendizaje. Entonces no se van a quedar como estancados si de pronto hay algún inconveniente. Lo quinto, las animaciones son buenas, son excelentes. El manejo de las animaciones puede llegar a verse con una velocidad de 60 frames por segundo o a lo máximo 120 si es posible, pero pues obviamente también depende del dispositivo que se utilice. Obviamente no sé, en un Samsung S3 que es de hace 7 años no se va a ver igual a no sé, a un Xiaomi de última generación o a un iPhone 12 en este caso. Y lo último, pues tiene una variedad de state management o gestiones de estado que ya vamos a explicarlo en la siguiente diapositiva. Lo que hace es que, o sea, en ese tema de los state management hay una gran cantidad de manejos de estado. Ya los vamos a explicar, pues, algunos, no todos. Y pues lo bueno es que se pueden usar fácilmente, se pueden aprender de forma muy sencilla e incluso hay unos que se pueden combinar entre sí. Bueno, ahí vamos a mirar el concepto de state. Entonces, lo que pueden ver es que Flutter pues maneja dos estados. De pronto, para los que no saben, está el tema de stateless, que es un tipo de widget. Antes, pues haciendo un paréntesis, acá en Flutter todo es un widget. Las pantallas, los controles, todo en general es un widget, hasta la raíz de la aplicación, todo en sí es widget. Entonces, de eso están estos dos temas, que son el stateless y el stateful. Entonces, el stateless, pues, es un tipo de widget que se crea en la parte de la interfaz visual y no va a generar ningún cambio. Entonces, digamos, puede ser un label totalmente estático, no sé, el título de la aplicación, por ejemplo, que no vaya a cambiar, o un mensaje, ese tipo de cosas, iconos o imágenes que sean directamente desde la aplicación. Ese tipo de cosas son stateless, no van a tener ningún cambio. Y lo segundo, pues son los stateful, que pues son widgets que pueden cambiar de forma dinámica sobre el tiempo. Entonces, lo que hace es que esos widgets interactúan con el usuario. Por ejemplo, yo tengo un formulario, entonces yo estoy haciendo check o estoy llenando un campo de texto o estoy haciendo no sé, manejando un slide, por ejemplo, que tiene un valor específico. Ese tipo de cosas es un stateful y va a ir cambiando dependiendo de la interacción con el que tenga el usuario. De ahí, pues, no necesariamente solo se tiene que manejar en el tema de stateful los set state, que son los que hacen que cuando yo llamo un set state en un valor, él renderiza toda la pantalla. Para eso hay varios state management que nos provee tanto el mismo Flutter como las comunidades o desarrolladores que pues tienen el esfuerzo y dedicación de poder crear como paquetes que nos facilitan el manejo de los estados. Entonces, pues están en esta sección, digamos, por decirlo así, como los más populares de state management que se utilizan en Flutter. Hay más, pero pues en este caso, pues lo dejo ahí como en el podio esos tres. Pues el primero es Block, que fue como el primero que salió en el 2018, que maneja pues el principio de streams. Entonces lo que hace es que eh, realiza como una secuencia de estados y eventos de forma asíncrona. Entonces, digamos, por ejemplo, yo le doy clic a un botón para que me traiga unos registros. Entonces, en ese caso, él hace un evento de poder traer la información. Lo que hace después es que esa información llega a un stream. Un stream es como pasar un flujo de datos de forma continua. Entonces, en ese caso va a pasar el registro y lo que hace es guardar eso en un estado para poderlo visualizar. Entonces así funciona lo que es el tema de Block, utilizando los streams. Se puede utilizar pues el paquete de Flutter Block o puede utilizar lo que es el paquete de RX, o sea, lo que es ReactiveX, que pues está para varios lenguajes e incluso pues también está para el lenguaje de programación Dart. El segundo pues es Provider, es el más popular de todos actualmente, es recomendado desde el 2019
para hacer nuestras aplicaciones, manejar el estado de nuestras aplicaciones, y lo que hace es hacer el uso del Chain Notifier, que es algo propio de Flutter, para poder notificar cambios cuando, cuando se realiza una acción. Entonces, en ese caso, lo que hace es encapsular como el estado actual, digamos que yo estoy escribiendo un valor y él va encapsulando ese estado, y cuando yo llamo una notificación que escuche, que en ese caso se llama un Notify Listener, solo se escucha cuando alguien lo necesita. No es como el set state que yo voy a cambiar un valor y él me renderiza toda la pantalla. No, en ese caso yo solo coloco ese valor y en la parte que yo necesite renderizarlo, se cambia. Lo demás queda como intacto, por decirlo así. Y el otro es Riverput, que pues se puede decir que es el mismo provider, pero ya tiene más cosas. Puede decir que en este caso pues tiene esteroides, por decirlo así, porque ya en sí es una versión mejorada de provider. No depende del uso de los inherited widgets. Eso pues, el tema de inherited widgets lo pueden como revisar muy bien en la documentación. Si lo explico acá pues me quedaría toda la charla. Y no depende en sí de esa parte, que es como provider, que provider por debajo utiliza ese concepto de inherited widget o widgets heredados. En este caso hasta Riverput se puede utilizar fuera de Flutter, incluso lo puedo utilizar en Dart, lo puedo utilizar, o sea, no solo en las aplicaciones móviles, sino en desktop, en server, etc. Entonces, eso es bastante interesante. Y están los otros state management que son originarios de JavaScript. Pronto hay gente acá que ha utilizado React o Vue, o bueno, Angular no creo, pero más que todo React o Vue, que se utiliza Redux o Vuex, dependiendo pues el framework web que utilicen. Entonces, pues el primero es Redux. Entonces tenemos Flutter para Redux, digo Redux para Flutter, perdón, que maneja pues casi lo mismo que el Redux de React, que solo maneja una única fuente de la verdad. Entonces lo que quiere decir es que maneja pues un estado global, donde yo tengo todos los valores de mis estados y maneja pues el concepto de inmutabilidad, de que sea solo lectura. En ese caso pues tengo que hacer varios procesos para que lo inmutable lo pueda modificar, y pues se compone de los flujos de Redux, que son los store, las acciones y los reduce. Entonces de pronto, para el que no conoces, digamos yo hago una acción desde la interfaz visual. En esa interfaz visual él va a la acción, de esa acción pues va al reducer. Si de pronto tengo para llamar un API para obtener los datos, ese reducer pues utilizando, no sé, sagas en este caso, obtiene esos datos y los almacena en el store, para que después esos datos que están en el store se visualicen en la interfaz visual. Entonces funciona casi similar a, a lo que es el Redux de React. También está lo que es Movex. De pronto hay algunos que lo han utilizado. Ese pues se maneja, son solo observers, o sea, está como compuesto por el patrón observer. Entonces lo que hace es realizar como una conexión de forma reactiva a los datos con la interfaz de usuario. Entonces la conexión es automática y uno pues no siente ese tipo de flujo que maneja. Acá pues en este caso se utiliza mucho el generador de código, o sea, yo solo implemento varias cositas, genero el código y pues en ese caso él me genera lo demás por debajo. Entonces, otra ventaja, que no se requieren los streams como block. Él lo que hace solo es disparar la acción pues modifica los observables y los observables notifican el cambio. O sea, es como un flujo de un triángulo, por ejemplo. Entonces yo disparo, de ahí notifico y después lo que hago es mostrar la información en este caso. Y por último están los hooks. Me parece que ese state management de React me gusta bastante, porque se puede decir que reemplaza el stateful widget pues del lado de Flutter, hablando del lado del Flutter, ya que en ese caso él maneja pues el ciclo de vida de un widget. No necesariamente es de la parte lógica, sino que me hace como reutilizar ese manejo de estado que se hace sobre los widgets. Entonces, digamos, por ejemplo, que yo quiero hacer animaciones a mi aplicación, pero entonces, tanto en una pantalla como en la otra,
utilicen la misma animación. Entonces yo lo que hago es crear un hook que se pueda reutilizar en las dos pantallas sin necesidad de implementar casi. O sea, el boilerplate se reduce bastante. Entonces es una ventaja para no estar utilizando stateful, set state, sino que uno utiliza pues el hook que uno requiere y lo llama con los famosos use effect, use state, así como funciona en React. Entonces eso es algo bastante interesante. Entonces hay varios ejemplos que uno puede ver de que, pues, uno son las animaciones, no sé, hacer resize de las pantallas, por ejemplo. Entonces existen varios ejemplos y me parece que es bastante chévere. Cada uno tiene, pues, tanto lo que es Block Provider y Riverput, como Redux, Movex y Hooks, tienen lo que es, pues, su documentación en los paquetes. Entonces ustedes entran a pov.dev y buscan los paquetes, digamos, en este caso, de estos Stage Management y ahí pueden ver cómo se utilizan. No son complicados de usar. Listo. Esto ya es algo más subjetivo, por qué usar Flutter como tal. Entonces, lo primero que, a mi opinión, es que maneja un solo código base que es Dart. Entonces, en todas las capas, sea la de lógica, sea la de UI, sea la de datos, sea cualquier otra, en sí todo es con código Dart. No necesariamente tengo que conocer de marcado, después otro lenguaje, después los estilos u otra cosa así por el estilo en este caso. Entonces, con solo ese lenguaje puedo realizar toda una aplicación. A menos de que, digamos, si hay una funcionalidad en específica que no tiene Flutter, ahí sí tendría que utilizar código nativo para poderlo implementar, pero ya hay muchos paquetes que nos solucionan ese inconveniente y lo que hace es facilitarnos el desarrollo de forma más rápida. Lo segundo, pues es ideal para crear un MVP en una startup. Entonces se puede mostrar un producto funcional y un producto también pues bonito. En ese caso, pues solo se necesita un recurso. Entonces también sale, por decirlo así, ¿cómo decirlo? Como económico. Digamos, si yo necesito un proyecto, digamos, en este caso, digamos, hay un cliente que necesita una aplicación. Entonces, en ese caso, eh, yo siempre recomiendo, bueno, se necesita una aplicación móvil, listo, vamos a hacerla con Flutter, solo se necesita un recurso, que en este caso, pues, es el desarrollador. Pues no van a tener dos recursos, que es uno para Android y uno para iOS, porque pues se puede gastar el doble o incluso el triple dependiendo pues la experiencia y las habilidades que tenga el desarrollador, sea en Android o sea en iOS. El performance pues es muy acercado al nativo, como dije anteriormente, no se nota mucho la diferencia, entonces se puede decir que es, así como les dije anteriormente, es nativo, parece que fuera hecho en Android nativo, en iOS nativo, entonces eso no se nota mucho en la diferencia. Y pues nuevamente lo bonito de las aplicaciones puede generar también un impacto en el producto. Entonces ahí se puede ver el caso, hay varios videos de Developer Stories en Flutter y uno es el de Newbank, la aplicación de Newbank que está hecha en Flutter, es muy bonita, es muy intuitiva, por decirlo así, y es bastante usable. Entonces en ese caso se puede dar como un ejemplo de cómo se puede crear una buena aplicación. Incluso no necesariamente tiene que ser para un MVP que está desde cero. Hay empresas que ya están cambiando, que digamos dicen, no es que por recursos ya no quiero utilizar Android y iOS, sino que nos vamos con Flutter. Ese fue un caso que me pasó. Y hay otros que dicen, no, es que está en otro framework de aplicaciones multiplataforma o híbridas, pero quiero cambiarlo a Flutter. Entonces eso también puede funcionar. Y lo último, pues genera una máxima productividad al compilar más rápido. Entonces el uso del hot reload hace que los cambios sean bastante efectivos. Puedo cambiar el código y ver los resultados muy rápidos usando pues el hot restart, el hot reload. En ese caso, digamos, para hacer el diseño, de pronto una funcionalidad que otra, el cambio es bastante rápido. Si de pronto no tomo el cambio, ahí sí se hace un hot restart en el debido caso. También están los DevTools que tiene Flutter para ver el rendimiento de la aplicación, si hay un tema de memory leak, o también para ver la inspección, como el inspeccionar el elemento de Chrome. Se pueden inspeccionar los widgets, cómo están posicionados, porque de pronto está aquí este espacio y debería estar acá, entonces
se puede como ver toda la estructura de cómo está creada la pantalla y uno va seleccionando ahí como en el inspeccionar de Chrome. Entonces eso es bastante chévere. Listo, ya después de hablar de todo este tema de Flutter, pues vamos con el tema de las arquitecturas. Entonces, ¿por qué usar arquitecturas en los proyectos? Es bastante importante. Entonces, lo primero, pues, sirven para manejar el diseño de los objetivos y restricciones. O sea, quiere decir que manejar el flujo principal y los flujos alternos, cuando uno hacía casos de uso en ese tiempo. Ahorita, pues, ya son más historias de usuario. Lo segundo, pues, sirven para revisar lo que es lo funcional y lo no funcional en un sistema. Entonces, ahí puede escribir diversos aspectos del software. Entonces, lo funcional, que son las operaciones, flujos, quiénes son los actores, los criterios de aceptación, y lo no funcional, que pues son los famosos atributos de calidad, de que sea óptimo, de que sea, tenga buena capacidad, de que tenga una concurrencia, una alta disponibilidad, etcétera. Y lo último, pues que se maneja un orden en el desarrollo y las responsabilidades pues que se tienen en sí, pues en el funcionamiento de la aplicación. Entonces ahí se utilizan los famosos principios de diseño sólido, que pues son bastante importantes que los tengan en cuenta cuando desarrollen las aplicaciones. Sé que de pronto es un poco engorroso de que uno no le meta siempre a la aplicación o al sistema los principios de diseño de forma exacta, pero sí tenerlos en cuenta para la mayoría de los casos. Eso obviamente aplica para la programación orientada a objetos, entonces, porque la programación funcional no desconozco si hay principios de diseño, creería que sí, pero lo desconozco la verdad. Listo. ¿Qué es Clean Architecture? Pues ya definido en algo muy corto, pues lo primero es un nombre que se fue popularizado por el tío Bob, en este caso Robert Martin, y pues se basa en la premisa de estructurar pues el código en varias capas. Y se comunican las capas, o sea, solo se comunican entre las capas que se encuentran al lado de la otra capa. Entonces, en ese caso, ahorita vemos la estructura, cómo funciona y ahí van a comprender cómo se trabaja. Trabaja pues sobre la regla de dependencia, o sea, en un círculo interno, o sea, todo va de afuera hacia adentro. Entonces, eso lo vamos también a ver en la estructura. Obviamente también va de la mano con lo que pues vimos mucho en lo de programación orientada a objetos, que es la alta cohesión, que quiere decir que sea independiente, reusable, que tenga una sola responsabilidad, y el bajo acoplamiento, quiere decir que solo se pueden hacer cambios en sí mismo y un cambio en cadena que pueda afectarme todo el sistema, que sea estable, y si cambia de pronto ese componente no debe depender de otros para cambiar. Y lo importante que pues tenga el manejo de interfaces y abstracción, que eso pues lo vimos mucho en realizar clases abstractas, interfaces, inversión de dependencias, etc. Y pues todo esto concluye en el famoso código limpio, que también pues recomiendo que lean el libro de Clean Code, es bastante chévere. Entonces, para que lo tengan en cuenta, lo lean ahí y pueden como reforzar todo lo que conocen en sí de programación. A opinión, pues el Clean Architecture, más que de pronto una metodología, una estructura que hay que cumplir sí o sí, es más como una idea de pronto, así como Batman, como Spider-Man, que es una idea en sí, es como para poder de pronto seguirla, no al pie de la letra, pero sí, por ejemplo, eh, tener como en cuenta esos algunos aspectos que nos brinda el Clean Architecture y que en sí se enfoca en poder tener como un proyecto bastante estable, de calidad. Entonces, para que lo tengan en cuenta, que no es seguir todo al pie de la letra. ¿Qué características pues se tienen? Lo primero, pues la independencia de frameworks, que solo pues deben ser herramientas que se complementan al sistema y no obligarlos a usarlas en sí. Y que no tengan una gran restricción. O sea, que yo puedo utilizar un framework, pero no tiene que depender en sí sobre en usarla obligatoriamente y que si no está, pues el sistema se daña. Que se pueda testear, o sea, que podamos probar nuestra lógica de negocio. Ahí podemos utilizar pues el concepto de pruebas unitarias, el concepto de TDD, BDD. Entonces, es bastante chévere un código que prueba código para generar pues una gran cobertura de pruebas unitarias y poder generar calidad.
en el desarrollo. La independencia de interfaces de usuario, o sea, que se pueda cambiar fácilmente una parte de la interfaz sin cambiar todo el sistema. Entonces ahí podría cambiar la parte visual y que no afecte nada de las reglas de negocio. Está la independencia de base de datos, que puede cambiar el gestor de base de datos. Digamos, yo lo tengo en SQL y tengo mi sistema, pero ahorita no, queremos cambiar toda no SQL. Entonces, que en sí no afecte como tal las reglas de negocio y que no se dependa en sí de la base de datos. De pronto sí, cambiar la conexión, algo así por el estilo puede ser, pero que no toque cambiar las entidades o los casos de uso en ese caso. Y pues lo último, pues la independencia de factores externos, o sea, todo lo que tiene que ver con cosas externas, no deben saber de nada o casi poco de en sí de lo que tiene el sistema. Entonces, eso tenerlo en cuenta de que los externos no deben saber en sí el modelo del negocio, por ejemplo, el modelo de la lógica de negocio, los casos de uso. Acá pues está la estructura. Entonces, ¿qué contiene la estructura? Como lo pueden ver, esto pues ahí está en el blog del tío Bob. Está pues las entidades que es esta capa amarilla, son las reglas de negocio críticas para el sistema, sí, o como tal pues nuestra estructura de modelos. Y pues esos se pueden usar en varios componentes de la arquitectura y pues no deben cambiar por factores externos. Lo segundo pues son los casos de uso, que es esta capa roja, que en sí maneja las reglas de negocio para algo en concreto. Entonces ellos lo que hacen es seguir como el flujo para que las reglas que están definidas en esta capa amarilla de las entidades eh, se puedan cumplir esas reglas. Si se cambia algo de esos casos de uso, no deben afectar a estas entidades de acá, ya que lo único que hace es entra datos y saca datos, no es más. Es lo único que va a hacer ese caso de uso. O sea, él solo pasa por, digamos, si yo quiero hacer una búsqueda, él saca unos datos para poder realizar la búsqueda y trae la información. Entonces, eso es lo que hace, entra y saca datos. Están lo que son los adaptadores de interfaz, que es esta capa. Entonces, esos adaptadores se encargan de transformar los datos que dan los casos de uso en algo entendible para la siguiente capa, que puede ser la capa visual. Entonces, en ese caso, o puede ser la capa de base de datos, dependiendo lo que yo esté haciendo. Entonces, ahí se encargaría de que, por ejemplo, un controlador o un presentador, dependiendo si estoy utilizando MVC o MVP, hace como esa forma de visualizar los datos, por ejemplo. Y eso se los da para que la vista ya los pueda mostrar si es en una tabla, si es en una lista, etc. Y por último, pues están los frameworks, que es esta capa azul, que quiere decir que es la capa más externa o aislada de la arquitectura. Puede ser una base de datos para hacer la conexión, o puede ser un API, o puede ser otro sitio web, o alguna integración con la que hagamos en nuestra aplicación. Y lo que hace, incluso también la vista, que es para que nos muestre los datos dados por lo que es el adaptador, que es este. Ahorita, pues, en la estructura de Flutter, pues lo vamos a ver más entendible. Esta parte, pues, es como las arquitecturas ahí relacionadas de pronto que han usado, no sé si de pronto las han usado, o arquitectos que sí han usado este tipo de arquitecturas, que pues lo primero es el hexagonal, que se basa en manejar lo que son tres técnicas. Una es separar el usuario, la lógica y el server. Otras son que las dependencias van en lo que es ¿qué? En lo que es en el usuario y en la lógica en sí. Y pues aísla los límites de cada uno usando puertos y adaptadores. Entonces, digamos acá, lo que hace es que si yo quiero, no sé, conectarme a la base de datos, pues entonces yo inicio desde el dominio, él llega acá a la parte de la aplicación, al framework, y pues hace la conexión de la base de datos y va trayendo los registros. O si quiero conectarme a la nube, o a un sitio web, o a una cola de mensajes, o incluso a otra capa. Digamos, por ejemplo, si yo estoy usando, no sé, microservicios o algo así por el estilo, que yo me quiera conectar a otro servicio. Y está el Onion, o la arquitectura cebolla, que pues se compone también de múltiples capas. Este sí es más similar a Clean Architecture,
y todas se van a conectar al dominio directamente. Esta se utilizaba mucho en .NET, no sé si se sigue utilizando actualmente. Entonces lo que hace es que no dependen de la capa de datos, sino de los modelos del dominio. O sea, todos dependen de los modelos del dominio. Este sí no lo he utilizado mucho, pero sí se ha visto bastante implementado en proyectos de .NET. Yo hace rato no hago un proyecto de .NET. Entonces, no sé si eso haya cambiado actualmente. Lo otro, pues, ya para ir como terminando sobre Clean Architecture, ¿qué ventajas y desventajas tiene utilizarlo? Entonces, lo primero es la independencia. Ahí, como se dijo anteriormente, pues, cada capa tiene su paradigma o arquitectura en sí, como si fuera una app totalmente aparte y que no afecta los demás niveles de capas de la aplicación. La estructura en sí, pues técnicamente hablando, es más organizada en código y puede hacer fácil la búsqueda de funcionalidades o el tema más de poder mantener el proyecto a un largo plazo. El tema de bajo acoplamiento, como comenté anteriormente, pues que manejan capas independientes y si se pueden reemplazar o desarrollar en otras tecnologías o se pueden reutilizar. Eso pasa mucho más es en temas de microservicios, pero pues a nivel de aplicación es más que todo que se puedan reutilizar o se puedan reemplazar fácilmente sin afectar o las otras capas. Y fácil de testear, entonces que uno pueda crear su capa de pronto de lógica y quiero hacerle pruebas unitarias a la lógica de negocio o, a la lógica, o al manejo de los datos, utilizando los famosos mocks. Entonces yo moqueo los datos que es posible que me traiga para ver si el código está funcionando correctamente y así poder generar mi set de pruebas unitarias para generar una gran cobertura. Desventajas, pues esas son las dos que de pronto parece ser como un pequeño problema, pero eso es dependiendo también el equipo de trabajo, que es lo primero, la metodología. Entonces el equipo de desarrollo debe conocer la estructura, la idea de Clean Architecture, que los desarrolladores puedan entender esas reglas, entonces y que tengan como los skills para implementarlos. Y lo otro es la complejidad, pues que la velocidad del desarrollo pues al inicio puede ser baja, y sí, a veces es baja porque uno estructurando el proyecto, si está bien organizado, si está funcionando como debe ser, pues puede que hayan bastantes cambios y pues también el equipo en el que esté ahí involucrado en ese proyecto pues debe entender y adaptarse a esa arquitectura. Entonces esas son como las dos desventajas. Algo para tener en cuenta, así como de nota final, pues no necesariamente, como dije, no debemos seguirlo al pie de la letra, pero sí pues se debe tener una idea al escoger la arquitectura al momento de crear el sistema, para que no vaya a ser un temas de reingeniería o volverlo a hacer, etc. Y ya está el caso contrario de que no necesariamente si quiero hacer, no sé, una calculadora o una aplicación pequeña que nomás busque registros, le haga Clean Architecture. No tendría sentido. Entonces ahí está la frase que me lo dijo un arquitecto una vez, que es, no use un cañón para matar un mosquito, que pues no vale la pena. Entonces, para que lo tengan en cuenta, si van a hacer de pronto un proyecto más robusto, sí pueden utilizar Clean Architecture. Si van a hacer un proyecto, no sé, que solo busque registros y haga un check, por ejemplo, de ese registro, pues no es necesario utilizarlo. Pues, hay arquitecturas más sencillas para poder utilizarlos y solucionar el problema que tiene. Listo, ya para ir terminando, pues está la estructura de Clean Architecture con Flutter. Entonces ahí se puede ver que tenemos el data source, el gateway, los casos de uso, entidades, el presenter y el UI. Entonces se puede decir que esta es como la ruedita. Entonces aquí va primero la fuente de datos. Entonces aquí yo puedo conectarme por HTTP o puedo conectarme por SQLite. Incluso las preferencias compartidas, como es un data source, porque guarda registros, sea en caché, también va en la parte de arriba. Es como un externo. Incluso Firebase o un archivo en un storage también. Entonces eso va en la parte de arriba, como mi capa de datos. Luego voy bajando y aquí me encuentro con el repository, que es el encargado de poder obtener esos registros.
Ya después está los casos de uso que podría ser que mapee los datos para pasarlos a la entidad en este aspecto. Ya cuando tenga los datos mapeados, ahí sí se los paso al presentador, que en este caso puede ser un blog, un provider, un MOVEX o incluso puede utilizar MVP sin utilizar manejadores de estados, pero pues ya es dependiendo cómo lo vayan a implementar. Y al tener ya toda esa información, la va a mostrar en la vista. Entonces ahí se maneja toda la regla de dependencias, que es lo que vimos en la estructura original. Entonces, este se puede decir que es como una forma de utilizarlo, no quiere decir que sea la verdad absoluta, pero es una forma de realizarlo. Y por último, pues está el flujo, que lo puedo interpretar de esta forma. Entonces, yo tengo mi aplicación, yo quiero ir a buscar unos registros, entonces del UI va al presentador, que es pasa ahí por el manejador de estados, pero ahí no ha notificado ningún cambio. De acá pasa por el caso de uso, que aquí es donde decir, no, quiero que traiga estos registros. No sé, que me busque, no sé, los perfiles de GitHub, que es un ejemplo que hacen mucho. Entonces me busca los perfiles de GitHub, va acá al repository, el repository llama al data source, que puede ser el API de GitHub, que me traiga los perfiles, ya después los devuelve acá al gateway, del gateway al caso de uso y los mapea a la entidad. De ahí después va al presentador, activa o notifica el cambio de estado y por último pasa a la interfaz visual. Es una forma de cómo se puede trabajar. Pues en próximos videos pues de pronto podría ser alguna forma de hacerlo más técnicamente con código y toda la cosa, pero pues por el tiempo no se pudo. Sí, Y listo. bien, Hasta ahí buenísimo, está la Fabián. presentación. Bueno, muchísimas Entonces, gracias. Perdón que interrumpa así, pero estamos pasados algunos minutos. sí, no te Te preocupes. agradecemos muchísimo la predisposición y compartir el hecho de haber compartido los conocimientos con todos nosotros. Muchísimas gracias. Dale, Así que bueno, te esperamos en la próxima edición. Cualquier claro que comentario, sí. el chat sigue abierto, lo dejo abierto unos minutitos por cualquier cosa, pero digamos, ya hay otra sesión que empezó hace 10 minutos, que es la de Jamstack, el retorno de los Ah, sitios listo. estáticos, que yendo a sesiones, digamos, empezó a correr en paralelo hace 10 minutos, ya la abrieron en paralelo, pero bueno, si cualquier cosa quede este chat abierto, lo dejo 5 minutitos, cualquier cosa, si alguien quiere poner algo por ahí, lo dejamos y en 5 minutos lo cierro, ¿ok? Así que bueno, Listo, no hay muchísimas gracias, problema. Fabián. Bueno, a ti, Mercedes, y gracias a todos. Gracias, hasta luego.